Amigos, muy buenas noches. Una de las dependencias que tendrá un rol muy importante en la próxima administración es la de Agricultura, o sea, la Zagarpa. Y es que un objetivo nodal que ha delineado en su estrategia Andrés Manuel López Obrador es rescatar al campo del abandono en el que se encuentra. Unos 53 millones de pobres, la mayoría en el sector rural, no es la mejor carta de presentación de nuestro país. Habrá que empujar un enfoque territorial, una política de Estado con la colaboración de varias dependencias para mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. Pero justo para platicar del enfoque puntual que tendrá la Secretaría de Agricultura, hoy nos acompaña Víctor Manuel Villalobos, quien ocupará la titularidad de la Zagarpa en el siguiente sección. Acompáñenos para conocer lo que serán sus políticas al campo. Bueno, pues Víctor, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche, ¿eh? Un placer estar aquí nuevamente contigo. ¿Cuáles serán las estrategias más importantes para ayudar a estas personas que forman parte de esos vergonzantes 50 millones de pobres que tenemos todavía en nuestro país? Mira, fincamos nuestra propuesta de rescate del campo en tres grandes columnas. La primera de ellas está relacionada con el incremento de la productividad. Tenemos que incrementar la producción por unidad de superficie, y esto pues va mucho particularmente a aquellos que tienen reducidas superficies. Llevar o multiplicar el esfuerzo hacia el incremento de la producción por unidad de superficie en los granos, particularmente maíz, frijol, va directamente a beneficiar a los pequeños productores. Ahí vamos a acompañar todo este esfuerzo con un precio de garantía. Esto es garantizarles a los productores un precio base, y sobre él adicionalmente le vamos a acercar asistencia técnica, les vamos a dar fertilizante y también le vamos a proveer semilla mejorada. La idea es que en la misma superficie, en vez de estar produciendo, por ejemplo, en el caso de maíz, 3 toneladas por hectárea, los podamos llevar a 4 a 5 toneladas. Y esto va a generarles un ingreso adicional y finalmente irles sacarlos de la pobreza, irles beneficiando su productividad. El otro aspecto tiene mucho que ver con una agricultura más responsable. Este segundo pilar está orientado a tener una agricultura más responsable respecto a las condiciones ambientales. Nos preocupa mucho el agua, nos preocupa mucho el suelo. No tenemos un programa de suelos que efectivamente nos permita acompañar, digamos, la determinación o la decisión del uso de los fertilizantes y los agroquímicos en base a sustentos técnicos. Y eso va a ser un acompañamiento con todo un proceso de extensión, etcétera. Y finalmente, en una forma muy importante, es una agricultura mucho más inclusiva, reconociendo que tenemos muy buenos productores en el norte, tenemos productores que atienden nuestra demanda principalmente nacional en la parte central, y tenemos productores de subsistencia o de autoconsumo en el sur. Entonces, al reconocer que son diferentes tipos de productores, pues tenemos que tener un tipo de agricultura diferenciada. Y cuando eso se da, finalmente vamos a tener la oportunidad de atender con mucho más cuidado cada uno de los diferentes de productores. Digamos, los tres pilares entonces son el mejorar la productividad. Así es. El producir en condiciones ecológicas sustentables. Exacto. Y el tercero, pues el ser inclusivos, ¿verdad? Para exactamente. Que pues, se reconozca que hay diferentes tipos de producción en nuestro país, ¿verdad? Definitivamente. Y para lograr esto, estamos claros que tenemos que hacer una reingeniería institucional. Tenemos que ir adoptando y adaptando la Secretaría para afrontar estos grandes retos, hacer, por ejemplo, reglas de operación que vayan atendiendo precisamente estos diferentes sectores, tener una Secretaría mucho más eficiente desde el punto de vista de acortar los pasos que hoy día, desde un punto de vista administrativo y burocrático, se dan para que puedan acceder, para que puedan presentar sus proyectos los productores, los campesinos, y que puedan, de una forma sencilla y ágil, acceder a los recursos que están destinados precisamente para eso. Es que entiendo, Víctor, una vez que platiqué contigo, tú me comentaste que lamentablemente con la apertura, las funciones de la Secretaría de Agricultura, que tenía pues para ser la guía orientada al sector agropecuario, se han perdido, ¿verdad? Sí, yo creo que la rectoría de la Secretaría se fue perdiendo, y hoy día la Secretaría no está verdaderamente atendiendo, yo diría, no está al interior, no está atendiendo todas estas necesidades de los diferentes sectores, de nuestras diferentes regiones agroecológicas, pero tampoco lo está haciendo en el papel que debe jugar en el contexto internacional. Nosotros creemos que la Secretaría de Agricultura tiene que tener una silla permanente en todas estas negociaciones
por ejemplo, en los tratados, particularmente el Tratado de Libre Comercio, una posición más fuerte en defensa casualmente del sector. Los precios de garantía fueron un tema muy comentado pues, en las campañas, ¿verdad? Así es. ¿Estos precios de garantía se van a dar a todos los productores ligados al campo? No. No a todos los productores, sino tampoco a todos los cultivos. Están orientados específicamente para 4 cultivos que son básicos. Esto es maíz, frijol, arroz y trigo harinero, que son fundamentales en la canasta básica. Y ahí lo que se pretende, insisto, es tener un precio base sobre el cual va a estar determinado, obviamente por lo que ha venido manejando acerca en sus fórmulas de precio objetivo, pero que sirva también para darle certidumbre, particularmente al pequeño productor, respecto a cuánto va a valer su cosecha y que él sepa, además de que adicional a ese costo, que va a ser un costo determinado previamente, también tenga la oportunidad, como te decía, de incrementar sus rendimientos a partir de la asistencia técnica. Vamos a crear un programa muy intenso de extensión agrícola, cosa que también se ha perdido. Hay tanta innovación tecnológica, tanto conocimiento, inclusive que no es muy caro. Y con un acompañamiento de esta naturaleza, efectivamente, volviendo a tu pregunta inicial, pues vamos a sacar de la pobreza a tanta gente. Una bomba de tiempo el tema del agua, ¿verdad? Sí, mira, particularmente en la parte norte del país. Nos preocupa mucho. Como sabes, México está catalogado entre los países que más va a sufrir el tema del agua. Sí. Y tenemos sistemas de riego muy arcaicos, sistemas de riego que no se han, digamos, restablecido, que no se han mejorado. Todavía estamos con canales que no están revestidos y hoy día tenemos sistemas de riego por goteo, de cintas y todas esas tecnologías que hoy día, riegos por gravedad, que nos hacen muy eficientes. Y si no se pretenda, al aplicar toda esta tecnología, reducir la capacidad productiva, sino más bien de lo que se trata es hacer un uso más eficiente del agua. Vamos a tener competencias muy serias, el crecimiento urbano, claramente, todo el tema de la industria, la minería, temas que van a demandar agua, y eso lo queremos y lo tenemos que estar previendo. Hoy día gastamos el 75% del agua dulce del país. ¡Qué barbaridad! En la agricultura, sí. Ahora, otro de los temas importantes y que también generó críticas es la autosuficiencia alimentaria, porque dicen que no debemos producir todo lo que nos consumimos, pero bueno, hay casos realmente pues, muy penosos, el caso del maíz, que seguimos importando, ¿verdad? Bueno, no solamente eso, México es centro de origen y de domesticación de esta especie, pero tristemente el año pasado ya ocupamos el primer lugar como el primer país importador de maíz del mundo. Maíz amarillo, ¿verdad? Y hay que aclararlo, ¿verdad? Así es lo que estamos importando. Pero también no solamente es el hecho de importar o ir gradualmente dependiendo más de la importación, como ha venido ocurriendo. Lo que necesitamos es garantizar la producción de los elementos, de los alimentos básicos de nuestra sociedad. Y recordarás que la FAO lo ha señalado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ha señalado que un país que depende más del 25% de sus alimentos básicos, pues está en serios problemas y nosotros andamos rebasando el 40%. Uf, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Entonces, imagínate una crisis, digamos, no necesariamente económica, pero imagínate una crisis por cambio climático o una plaga, de dónde vamos a suplir esta cantidad de alimentos que estamos utilizando para la base de nuestra alimentación. Entonces tenemos que reducir esa dependencia. Tenemos que irlo haciendo en forma progresiva y lo vamos a ir haciendo acompañando con estas tecnologías sustentables, pero sobre todo con un enfoque muy particular. Y sobre todo granos, ¿verdad? Efectivamente, granos. Granos, básicamente, ¿no? Granos. O sea, maíz, frijol, trigo y arroz. Así es, arroz, efectivamente. Importamos creo que el 90%, ¿verdad? 90% de arroz es importado. Una barbaridad, ¿no? Más o menos el 50% de frijol. Y esto, como tú lo has señalado, pues da la impresión que vamos a seguir dependiendo de la importación. Entonces hay que plantear una estrategia donde digamos, bueno, vamos a irle reduciendo a esta dependencia en forma gradual, aplicando tecnologías y sobre todo sosteniendo una política de apoyo a nuestros productores, que son en su gran mayoría de pequeñas unidades productivas, y a la vez estamos atendiendo un tema muy importante, es sacarlos de la pobreza y yo diría también incidir en reducir los temas de la inseguridad del país. Ah, sí, claro. Porque
pues hay que reconocer que nosotros, el sector está abonando, digamos, a la delincuencia cuando la gente no encuentra otras condiciones, emigra, son presas fáciles de las bandas delictivas y desafortunadamente no estamos planteando una alternativa para ver en el campo un futuro atractivo. Esa es un poco la visión. Víctor, seguramente se preguntarán las personas, Víctor Manuel Villalobos, próximo secretario de Agricultura, ¿cuántos años tienes dedicado a esto? Pues mira, yo estudié mi carrera de ingeniero agrónomo, estudié en Chapingo, fui de la última generación de la Escuela Nacional de Agricultura. Lo menciono porque ahí hice mi prepa agrícola, entonces fueron mis primeros 7 años después de la secundaria. Estudié en Japón una maestría muy especializada en microscopía electrónica. Mi idea era ser científico, después hice mi maestría en el Colegio de Postgraduados en genética vegetal y un doctorado, un PhD en Canadá. Desde 19 años estoy metido en esto. He venido acumulando experiencias que afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de dirigir un programa mundial en las Naciones Unidas con base en Roma. También recientemente por 8 años dirigí el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tiene un mandato de cooperación técnica para todo el continente americano. Entonces tuve mucho contacto con los ministros de Agricultura desde Canadá hasta Argentina. Y eso me dio, bueno, en primer lugar, fue una gran experiencia, pero también la oportunidad de ver las agriculturas de los países de América Latina, de Canadá, de Estados Unidos, y aprender de eso. Entonces, todo esto que yo he acumulado en conocimiento es un gran honor poderlo compartir para abonar a la política y a este nuevo gobierno del licenciado López Obrador con toda mi capacidad y toda mi honestidad. Bueno, pues Víctor, muchas gracias, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Órdenes, bueno, él es Víctor Manuel Villalobos, él es el próximo secretario de la SAGARPA, de la Secretaría de Agricultura. Gracias, buenas noches. A tus órdenes, gracias, un placer. Víctor. Como de entrada, habrá que regresarle a la Secretaría de Agricultura un mayor peso en la toma de decisiones del campo que con la apertura económica comparte con la Secretaría de Hacienda y Economía. Habrá políticas diferenciadas para mejorar las condiciones productivas de los agricultores de subsistencia, también para acompañarlos en un mayor uso de la tecnología. AMLO aspira a lograr una mayor soberanía alimentaria para restarle peso a las importaciones en el campo. Hay todo por hacer con la encomienda de no dilapidar recursos presupuestales. Así que en este terreno se puede decir que no hay tiempo que perder. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.